Ya he contado esta historia, pero tengo más datos relacionados con algo que confirma algo que dije en 1995. 1995. Estaba yo en una estación de radio y empezaba todo este asunto de las nuevas modalidades para el retiro. Y señalaba que esas modalidades para el retiro no le iban a funcionar a los mexicanos y que conforme fuera acercándose la fecha de la primera generación que iba a recibir esas pensiones raquíticas, iba a haber una revolución. Bueno, eso fue lo que dije en 1995. Y conforme pasan los años, pues sí, me voy acercando a ese pronóstico. Los datos son verdaderamente espantorrendos. Estos datos que tienen que ver con el retiro, que a la larga, pues no, siento que no les hacemos caso como trabajadores y que conforme nos acercamos a la fecha fatídica, y digo fatídica porque es en el momento en que nos vamos a dar cuenta de que no nos va a alcanzar el dinero de nuestras pensiones, la fórmula actual de las pensiones, no nos va a alcanzar para poder vivir. En estos momentos un mexicano promedio puede quizás alcanzar cerca de 75 años. Si se jubila o si se pensiona a partir de los 60 años, pues no va a tener con qué sobrevivir 15 años más en promedio. Si lo hace un poquito después, porque ahora está la polémica esta de aumentar la edad de retiro, López Obrador dice que no, el de Hacienda dice que sí, pues de todos modos la circunstancia va a ser muy complicada. Y conforme vayan avanzando las edades, es decir, conforme los jóvenes de hoy se van haciendo más viejos y algún día van a tener una pensión, va a ser más raquítica, es decir, esto no va a mejorar, va a empeorar. Déjenme presentarles estos datos que confirman lo que he estado diciendo durante muchísimos años. Dice, para el 95% de los trabajadores mexicanos que tienen una Afore y que no realizan aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, alcanzar una meta de vivir dignamente es prácticamente imposible, considerando un salario promedio anual a nivel nacional de 105,000 pesos y un ahorro anual, según la tasa de aportación nacional de 6.5%, de 6,825 pesos. Dicha tarea tomaría 374 años de vida. 374 años de vida, nada más para alcanzar una pensión digna. Por eso cada vez que hablamos de las pensiones, y nada más déjenme aquí hacer la cuenta de lo que significan 105,000 pesos al año, estamos hablando de un promedio de un poquito menos de 9,000 pesos al mes. La población que ahorra el 12.9% de su salario, de acuerdo con el ahorro medio nacional mensual establecida por la encuesta nacional de datos de hogares, alcanzar el ahorro mínimo de aportaciones anuales de 13,537 pesos implicaría 189 años de ahorro continuo. El INEGI advierte que a pesar de que el promedio de ahorro monetario en México asciende a 13% del salario, la tasa de ahorro en el país fue negativa. Esto quiere decir que hay hogares que ahorran, pero que la mayor parte no lo hace, e inclusive tiene pérdidas o no le alcanza el presupuesto mensual para cubrir sus gastos regulares. Y aquí hay otro dato muy importante. Las cifras de la OCDE refieren que la tasa de reemplazo en México, o el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado respecto al sueldo antes de la jubilación, es la más baja de 43 países analizados. Mientras que en nuestro país, un trabajador promedio recibe el 26.4% de su último salario, la mayoría de los países de la OCDE
recibe el 58%. En países como Holanda, India, Dinamarca, Italia, la tasa de reemplazo oscila entre el 83 y el 97% prácticamente. El cálculo de la unidad de datos indica que un mexicano promedio tendría que ahorrar 2 millones para retirarse durante 20 años con un ingreso mensual de 10,638 pesos. No sé si se va entendiendo. Hay que ahorrar 2,5 millones para tener un ingreso en su retiro de menos de 11,000 pesos al mes. Si hoy 11,000 pesos al mes no le alcanzan, pues dentro de 10, 20 o 30 años la situación es peor, cada vez peor. En México, refiere CONSAR, las aportaciones se han mantenido desde que inició el sistema en 1997 a un nivel de 6.5% del salario base de cotización para trabajadores afiliados al IMSS, una tasa menor en comparación con las de otros países de esquemas de pensiones similares a las de México. Y aquí pues vienen más datos, ya no los quiero abrumar, pero este dato es interesante. Personas de 65 años o más por cada 100 personas de edad laboral entre 20 y 64 años. En 2015, el 46 subió al 77, va a subir al 57 en el 2050. Y en el caso de México, pues aunque aquí no lo veo así rápidamente, déjeme checarlo. ¿Dónde está México? México, no lo veo, aquí está. Estamos hablando del 32%. En 2050 estamos hablando del 32%, prácticamente la tercera parte de las personas van a estar en ese rango de las pensiones, la tercera parte. Hay entre 22 y 25 millones de mexicanos que ahorran de manera formal, sin embargo, solo el 4.9% realiza aportaciones voluntarias a su Afore, lo que supone que la mayoría aporta el 6.5% de sus ingresos para la vejez, cuando los estándares internacionales establecen mínimo del 20%. El menos del 1%, el 0.8% de la población adulta de 18 a 70 años, es decir, 461,000 mexicanos, guardó sus ahorros voluntarios en lugar de gastarlos. Bueno, pues aquí está el tema sobre este asunto relacionado con esto que es verdaderamente dramático en el entorno de lo que significa tener en México la posibilidad de un ahorro. El mexicano promedio no alcanza una pensión digna con toda una vida de trabajo, necesita 4.7 vidas. Se tendrían que ahorrar 2,5 millones durante 20 años. En México las aportaciones se han mantenido en este nivel, es decir, las aportaciones del trabajador mexicano no alcanzan. La población de adultos mayores es cada vez mayor y a la par que la sociedad envejece, la problemática de las pensiones es ensanchada. De acuerdo con las cifras del gobierno federal, un mexicano promedio tendría que trabajar entre 189 y 374 años para garantizar una pensión digna. En la actualidad, 1 de cada 10 mexicanos tiene 65 años o más. Para el año 2050, 3 de cada 10 mexicanos tendrán la edad legal para retirarse y hacer uso de su pensión, refieren cifras de la organización, la OCDE, que ya las vimos. O sea, la tercera parte de la población para el 2050 no le va a alcanzar, aunque ya esté en edad de retiro. A medida en que la población envejece y que la esperanza de vida se incrementa, para el año 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años, según la OCDE. Yo dije 75, pero aquí dice 85. No creo que llegue a 85, pero bueno, para el caso es lo mismo. Los sistemas tradicionales de pensiones se vuelven financieramente insostenibles en las pensiones en México y el mundo de la Comisión Nacional de la CONSAR.
este contexto de crisis obligó a México a transitar de uno a otro sistema de pensión, y aquí viene el resultado. Yo insisto que esto lo advertí en 1995, no porque tuviera una varita mágica, sino porque me estaba basando en los datos de algunos países que ya estaban entrando a este mismo esquema. Y hoy esos países están sufriendo las consecuencias de todo esto. ¿Qué necesitamos? Mejores salarios para tener mejores niveles de pensión. Los sistemas de ahorro no funcionan, no podemos ahorrar, no porque quisiéramos, y aunque quisiéramos, no lo sabemos hacer. Entonces, esto no es la primera vez que lo digo, seguramente no va a ser la última. La primera generación de las Afores aún no sale, y cuando salga se van a dar cuenta de las mugres pensiones que van a recibir. Si tú ganas 10,000 pesos al mes, vas a recibir menos de la tercera parte. O sea, vas a recibir menos de 3,000 pesos al mes de pensión. Y si con 10,000 pesos no la hacías, con 3,000 pesos menos. Ahora súmale que vas a tener más años de vida, más gastos y más problemas. Esa es una realidad del México de hoy, y no veo que haya un interés por componer esta situación.